Samuel, capítulo 17. David contra Goliat. Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efes-Damim, entre Soco y Azeca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Elá y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban de un lado del monte y los israelitas estaban del otro lado. De las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él con fuertes gritos. El filisteo les dijo a los soldados israelitas para que se forman en orden de batalla. Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan a uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Si en la pelea él me vence, nosotros nos pondremos a su servicio. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Todavía añadió el filisteo: en este día yo desafío al ejército israelita que venga uno de sus guerreros y pelee contra mí. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. David era hijo del efrateo Yese, el de Belén de Judá. Tenía 8 hijos y cuando Saúl era rey, él ya era de los más ancianos del pueblo. Sus 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y habían salido a luchar contra los filisteos. Se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab y Samá, y siguieron a Saúl. Pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén, porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Durante 40 días seguidos, y a mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. Uno de esos días, Yese le dijo a David, su hijo: ve al campamento y llévales a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entrégaselos al comandante del batallón. Pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo
David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Jesse. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando gritos de combate, y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban, uno frente al otro, para entrar en batalla. Entonces, David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones y corrió a donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio cómo, al ver al guerrero filisteo, los soldados israelitas echaban a correr, llenos de miedo, mientras unos a otros se decían: ¿ya vieron a este soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija en matrimonio, y su familia quedará libre de pagar tributos. Entonces David les preguntó a los que estaban allí qué recompensa se le dará a quien venza a ese filisteo y libre a Israel de semejante afrenta. ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Los del ejército le dijeron lo mismo que ya le habían dicho en cuanto a quien venciera al filisteo. Pero cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente, y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. David le respondió: ¿y qué es lo que he hecho? Tú solo hablas por hablar. Y se apartó de su hermano y fue con otros soldados para que le confirmaran lo que había oído, y le dieron la misma respuesta. Pero alguien oyó el comentario de David, y cuando Saúl lo supo, mandó que lo llevaran a su presencia. Entonces David le dijo a Saúl que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. David le respondió: sí, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus fauces. Si el animal me ataca con mis manos, lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo los mata. Y este filisteo incircunciso
es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David, el Señor me ha librado de las garras de los leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y Saúl respondió, ve, pues, y que el Señor te acompañe. Entonces Saúl le puso a David su propia ropa, y le puso un casco de bronce sobre la cabeza, y lo cubrió con una coraza. David se colocó la espada al cinto e hizo el intento de caminar, pues nunca había portado un equipo así. Y como no pudo caminar, le dijo a Saúl, no puedo moverme con estas cosas, porque nunca las he usado. Y desechó los arreos militares, y tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo, que también se encaminó hacia David, precedido de su escudero. Y cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito rubio y bien parecido. Entonces el filisteo le gritó a David, ¿soy acaso un perro para que vengas a darme de palos? Y maldijo a David en nombre de sus dioses y lo amenazó, ven acá, que contigo voy a alimentar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Pero David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así, en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor, y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Y cuando el poderoso filisteo se encaminó para encontrarse con David, este rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral y, sacando una piedra, la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat, y este cayó con la cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con una honda y una piedra. Lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Luego corrió y desenvainó la espada del filisteo y se subió sobre él para rematarlo, y finalmente le cortó la cabeza. Y cuando el ejército de los filisteos vio que su gran guerrero estaba muerto, se dio a la fuga. Pero los del ejército israelita y los de Judá lanzaron fuertes alaridos y se fueron por todo el valle en persecución de los filisteos, y los siguieron hasta las puertas de Ecrón, por todo el camino que va a Zagarallín
Gat y Ecrón. Los filisteos quedaron tendidos y heridos de muerte. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Por su parte, David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, aunque las armas del guerrero las guardó en su tienda. Saúl vio a David cuando salía para luchar contra el filisteo y le preguntó a Abner, que era el general de su ejército, ¿quién es el padre de ese joven? Y Abner respondió, Su Majestad me va a perdonar, pero le juro que no lo sé. Entonces el rey ordenó, pues averigua quién es su padre. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó del brazo y lo llevó ante Saúl, mientras David llevaba en su mano la cabeza del filisteo. Y Saúl le preguntó, dime, jovencito, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, mi padre es Yesé de Belén, siervo de su majestad.